En las fracturas de cuello de fémur, entonces, teniendo en cuenta las partes del fémur proximal, donde tenemos cabeza, cuello, región trocantérica, subtrocantérica, el cuello hace parte de del fémur proximal que está intraarticular. Y eso tiene una importancia desde el punto de vista eh, de la condición o el shock eh, hemodinámico del paciente. Si usted tiene un paciente con una fractura de cuello de fémur y tenemos presente que la fractura del cuello de fémur es intracapsular, pues usted no va a estar preocupado porque un paciente con fractura de cuello de fémur se le vaya a desangrar. No tiene a dónde salirse tanta sangre. Una vez se llene la cápsula articular, pues ya eso será lo máximo que puede sangrar una fractura a este nivel. Diferente de una fractura transtrocantérica, subtrocantérica, que es extraarticular y que puede llenar todos los compartimientos a lo largo del fémur y sangrar bastante. Tanto que a un muslo le pueden caber 2 litros, 2 litros y medio de sangre, que dependiendo del tamaño de una persona, pues es un porcentaje de la volemia muy importante. Entonces, gran diferencia para pensar en si un paciente puede estar taquicárdico, taquinéico, hipotenso, bueno, todas las características del shock hipovolémico, dependiendo obviamente también en la energía del trauma, ¿no? Pero eso es lo que nos llama la atención o es importante a nivel del fémur proximal si es intra o extracapsular, el sangrado que puede tener. Hablando anatómicamente del cuello femoral, entonces este a su vez se divide en 3 partes: la parte subcapital, transcervical y basicervical. Y esto tiene una importancia fundamental cuando uno está hablando del trazo de la fractura y del mecanismo, porque esto nos va a definir si es un paciente candidato a hacerle una osteosíntesis o si hay que hacerle un reemplazo articular. Hay varias características que nos lo van a indicar. Todo esto va en relación a la irrigación de la cabeza femoral. Bueno, nosotros, una vez la arteria ilíaca pasa el ligamento inguinal, se convierte en la arteria femoral. Y una vez es la arteria femoral, sigue su trayecto descendiendo y va a dar un ramo que se va a convertir, o nos va a dar 2 ramitos, que va a ser la femoral profunda, que esa femoral profunda nos va a dar los ramos que son perforantes a nivel de la diáfisis del fémur, pero ese mismo ramito nos va a dar 2 ramos acá, que es el ramo de la circunfleja lateral y el ramo de la circunfleja medial. Y esas 2 arterias, la circunfleja lateral y medial, van a hacerle como un círculo alrededor del cuello del fémur y van a tener unos ramos ascendentes. Esos ramos ascendentes van a penetrar a nivel de la región subcapital del fémur, del cuello del fémur, para irrigar la cabeza femoral. Ese círculo y ese complejo anastomótico que forma la circunfleja lateral y medial con los ramos ascendentes se llama retináculo de Weinbridge. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte axial en el cuello femoral, se vería así, donde vemos a todo alrededor las arterias ascendentes formando este retináculo de Weinbridge. Cuando tenemos fracturas a este nivel, dependiendo del trazo de fractura, para eso también hay una clasificación, pues si está rodado, se entiende que se rompió este complejo que genera la irrigación de la cabeza del fémur, y pues por eso es que están indicados en algunas circunstancias los reemplazos articulares, por la gran probabilidad de generar una osteonecrosis de la cabeza femoral. Entonces así se vería, es un dibujito más o menos de cómo se vería el retináculo de Weinbridge para irrigar la cabeza. También hay que recordar que aquí en la fobia está la arteria del ligamento de la cabeza del fémur. Es un ligamento que tiene un porcentaje bien importante de irrigación en los niños, pero en los adultos ya esa irrigación, esa arteria tiende a atrofiarse y pues ya en el adulto no cumple su función importante en relación a la irrigación de la cabeza. Sí genera un poco de irrigación a nivel subcondral, pero no es mayor cosa. Entonces,
cuando tenemos, dependiendo del trazo de fractura, nos va a generar la indicación de si se hace reemplazo articular u osteosíntesis. Entonces hay la tipo 1, que es una fractura incompleta, la tipo 2 es una fractura completa pero sin desvío, entonces ahí nosotros vamos a dividir en dos. Las fracturas estables es la 1 y 2 y las fracturas inestables la 3 y la 4 según Garden, porque la tipo 3 es una fractura completa del cuello del fémur que está en varo y la tipo 4 es una fractura completa que está rodada. Entonces por eso esas 3 y 4 son fracturas inestables. Según Garden, 3 y 4 se les debe hacer reemplazo articular. Según Garden, 1 y 2 son estables y son candidatos a hacer osteosíntesis. Concepto que con el tiempo ha venido cambiando porque antiguamente lo que se hacía era que si un paciente llevaba más de, primero era que 6 horas, después 8 horas, después 12 horas, después 24 horas, después 36 horas, que se llevaban ese tiempo de fractura, ya era pues que iba a ser osteonecrosis de la cabeza del fémur y que tocaba hacerle el reemplazo articular. Eso con el tiempo, esa teoría se cayó, se demostró que lo que importa es que haya una reducción anatómica para la restitución de la perfusión ósea a este nivel, independientemente del tiempo de evolución. Claro, no es lo mismo, pero una paciente al otro día una fractura que se lleva 15 días, son conceptos diferentes. Pero si es dentro de los primeros días y hay una reducción anatómica, es válido. Entonces quedó para atrás esa teoría. Había otra teoría que por ser una fractura intraarticular, el mismo sangrado genera un aumento de la presión intracapsular y ese aumento de la presión intracapsular disminuía la perfusión de las arterias ascendentes de las cuales les hablaba, que son ramos de las circunflejas, y por lo tanto esto generaba isquemia a nivel de la cabeza femoral y se producía la osteonecrosis. Y habían unas técnicas inclusive que se trataban de hacer unas artrotomías para liberar este hematoma, disminuir la presión intraarticular y evitar esa isquemia, pero también es una teoría que se cayó, que no se demostró que no funciona como fue escrito. Y tenemos la clasificación de Powells, que esta nos habla desde el ángulo en el que se ha producido la fractura. Si es una fractura estable o inestable, si es un ángulo cizallante o no. Evidentemente, si usted tiene una fractura con un ángulo de 30 grados o menor, que es la tipo 1, pues la cabeza va a tener un espacio donde apoyarse. Diferente a si usted tiene un trazo cizallante, que es una tipo 3, donde no va a haber en ese mecanismo de la carga biomecánica que tiene la pelvis, en su transmisión de carga de energía desde la columna hacia el ilíaco y del ilíaco sobre el acetábulo hacia la cabeza femoral y los trocánter, que es como se va diseminando el peso, la fuerza. Entonces, pues son fracturas inestables. Y en ese orden de ideas, son esos tres conceptos los que hoy en día nos indican qué es lo que se debe hacer. Entonces, si usted tiene una fractura tipo 1, tipo 2 de Garden, es decir, una fractura estable, una fractura que no está girada, y tiene un Garden que sea un Garden 1 o 2, un trazo de fractura que sea transverso, que no sea cizallante, y si su fractura al nivel que está la fractura, si es basicervical o transcervical, entonces estaría indicado hacer una osteosíntesis. La osteosíntesis se hace con tornillos canulados, con clavos cefalomedulares, con DHS, hay varios dispositivos. Pero usted podría hacer una osteosíntesis, preservando la superficie articular de la cabeza y pues obviamente la articulación coxofemoral. Si es todo lo contrario, si es una Garden 4 y tiene un trazo cizallante 3 y es es subcapital, es más pegadita a la cabeza, entonces en este tipo de situaciones sí se presenta osteonecrosis de la cabeza del fémur o en su defecto pseudoartrosis en el foco de fractura y estos dispositivos van a fallar y será una paciente que va a tener que ser operada posteriormente para el reemplazo articular. En ese tipo de situaciones entonces sí está indicado el reemplazo articular. ¿Y cuál es el reemplazo articular que hay que hacerle? Bueno, eso es otra charla completamente diferente, donde se ven pues el índice de Dosig, la calidad ósea, la edad, bueno, hay varios criterios para ver si se coloca una prótesis total cementada, no cementada, híbrida reversa, en fin. Y también los componentes tribológicos
de la prótesis, si es en polietileno, en metal, en cerámica, en fin. De eso hablaré en una charla específica de reemplazo articular. Pero lo importante acá es que ustedes entiendan cuándo se debe hacer osteosíntesis y cuándo se debe hacer reemplazo dependiendo de esa combinación de esas tres características. Las maniobras que se realizan normalmente o las más usadas para hacer la reducción cerrada bajo guiado por fluoroscopia es estas, Leadbetter y Flynn son las más comunes, que es la tracción, la deducción, la rotación y la extensión para intentar mantener esas. Hay otras descritas como Whitman, Leyer, Shimnowski, pero pues son prácticamente la misma cosa. Una vez usted reduce su fractura, no sé si tengo más adelante esa diapositiva, no la tengo, pero bueno, una vez que usted reduce la fractura, hay un concepto que se llama líneas de Lowell, que son las líneas que usted va a ver en el AP y en el perfil en el fluoroscopio para para garantizar que su fractura está reducida y ahí sí proceder a hacer la osteosíntesis. Entonces, en las tipo 1 y tipo 2, que son fracturas consideradas estables, se puede hacer los tornillos canulados, que son técnicas de fijación percutánea, donde se colocan como un triángulo invertido, como muestra el dibujo. Se tiene que colocar aquí en el cálcar, que es la región más fuerte del hueso, por eso ese es el primer tornillo que se coloca. El cálcar tiene relación a las líneas de zinc, a las trabéculas que hay, las trabéculas primarias, secundarias de tensión y de compresión, que son las que van a dar todo el sustento ahí al, al fémur proximal. De hecho, son las líneas que se utilizan, o las máquinas de osteodensitometría se basan en esta calidad ósea, este nivel para pues, hacer los test score y determinar si tiene osteopenia, osteoporosis o cómo está la condición. Cuando tenemos una fractura inestable, como un Powell's 3, entonces se utiliza justamente eso. Se pueden utilizar también tornillos canulados, pero se utiliza este tornillo en esta posición, que justamente se llama así, tornillo de Powell's, que es un tornillo anticizallante. Es la función de eso. Son lesiones que se suelen presentar en politraumatizados con fracturas asociadas. Este específicamente es un paciente que operé cuando estaba en la residencia. Es un paciente que tenía víctima de accidente de tránsito, que tiene una fractura diaficiaria del fémur, fractura de cuello de fémur, tiene luxación coxofemoral central, si bien la cabeza del fémur se metió dentro de la pelvis, y tiene una fractura del acetábulo. Entonces, lo primero que se le hizo fue colocar el clavo retrógrado y después la fractura del cuello de fémur, que se hizo abierto para hacer una reducción anatómica del mismo, y posteriormente pues se le operó el acetábulo. Cuando son unas fracturas estables o relativamente inestables, o sea, tipo 1, 2 y 3, se puede utilizar este dispositivo que se llama DHS con un tornillo antirrotatorio. Acá en Colombia hay la característica que por las EPS no hay restricciones de materiales, entonces aquí en Colombia pues todo el mundo utiliza lo mejor que hay. Aquí todo el mundo utiliza placas bloqueadas, todo el mundo utiliza clavos cefalomedulares, todo el mundo utiliza los mejores dispositivos que el mercado ofrece. En otros países sí depende del convenio de seguro que tenga para saber qué tipo de material le cubre, y los sistemas que son públicos o subsidiados, pues esos cubren solamente los materiales más económicos. Y esto es uno de esos materiales. El DHS es un material muchísimo más económico que un clavo cefalomedular. Entonces allá hay sitios en donde no permiten el uso de un clavo cefalomedular para el paciente porque pues simplemente es pobre. Entonces hay que colocarle estos dispositivos que al final de cuentas, bien usados, cumplen exactamente la misma función. Y este es el clavo cefalomedular, es el con hoja helicoidal, que son las nuevas generaciones, ya no viene con tornillos sino con hoja. Eso hace que la lesión a la cabeza femoral sea menor, hay menos riesgo de falla, es mucho más estable. Entonces es lo que usamos hoy, pues el gold estándar en nuestra sociedad, ya que no tenemos bloqueos
contraindicaciones de tipo administrativo para el uso de este tipo de material. Y cuando tenemos fracturas que consideramos inestables, Powell's 3, rodadas, subcapitales, pues entonces tenemos la opción de hacer una prótesis total que ya sea cementada o no cementada, dependiendo la condición del paciente, las características óseas. Bueno, en fin, ahí después les explicaré eso del reemplazo articular, pero en esas situaciones que se utilizaría el reemplazo.